Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Bienvenidos todos y todas en esta mañana a su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana les invito para participar en un breve estudio en torno a la palabra de Yahweh, el Eterno, el Infinito, el único Dios de Venezuela y de América. Vamos a estudiar en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 27. Y vamos a estudiar sobre el derecho de Yahweh. En este mundo se habla mucho del derecho humano, pero poco se habla del derecho de Dios, del derecho divino. Hay leyes que garantizan los derechos humanos, pero a nadie se le ocurre una ley que garantice también el cumplimiento del derecho de Dios. Y aún las religiones, las iglesias, parecen como pretender desconocer el hecho de que exista derecho de Dios, ¿no? O que Dios tenga algún derecho sobre lo que Él ha creado. Esa es la postura de las iglesias, de las religiones modernas, de las grandes corporaciones religiosas, más bien diría, o eclesiásticas, que son empresas, son corporaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que son incorporation, son una corporación que amasa fabulosas fortunas, grandes fortunas, y que tiene un ejército de gente trabajando sin ningún tipo de seguridad social, sin ningún beneficio salarial, supuestamente trabajando para Yahweh, pero ellos tienen su propia visión, y faltaría que fuera verdad o que sea verdad que es la visión de Yahweh la que están siguiendo. Yo lo dudo. Entonces, y lo mismo ocurre con otras. Son muy poderosas en el mundo, tienen mucho poder y buenas relaciones con los gobiernos seculares. Pero todas coinciden en lo mismo: ignorar el derecho de Yahweh. Por eso enseñan a sus seguidores, a sus feligreses, a vivir de espaldas, en desconocimiento al derecho de Yahweh. Eso es una realidad y es parte del motivo por el cual tenemos el mundo que tenemos. Y vamos a estudiar este versículo. Dice: y creó Yahweh al hombre a su imagen, a imagen de Yahweh lo creó, varón y hembra los creó. Cuando leemos la Biblia, y en especial los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá, debemos llevar por delante en nuestra mente que estamos leyendo libros de leyes, libros de derecho, de donde se emana la justicia divina. O sea, sin el derecho divino no existe tal cosa como justicia divina, porque el derecho divino es el que establece la justicia divina. Pero el derecho divino se emana de la ley de Yahweh, de allí se emana su derecho. Vamos a ver entonces, analizando este versículo, cuya palabra clave es los creó, al hombre y a la mujer, los creó.
Es lógico deducir que si los creó, entonces son propiedad de Yahweh. De allí, de ese principio teológico, se emana un derecho, el derecho de ser propietario de lo que se ha creado. Ahora, vamos a reflexionar un poco, vamos a meditar en este derecho de Yahweh, querido hermano, querida hermana. Pregúntese usted una cosa. ¿A usted le gustaría que le respeten sus derechos? Míreme bien, le pregunto, ¿le gustaría que le respeten los derechos que usted cree tener? ¿O le gustaría que se los irrespeten, que se los violenten, que se los pisoteen? ¿Cómo le gustaría a usted? Ya veo que el deseo es que le respeten lo que usted entiende que es su derecho. Entonces le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué no respeta usted el derecho de Yahweh? ¿Por qué trata de ignorarlo? ¿Por qué usted no tiene temor de irrespetar ese derecho? Vamos para que comprenda bien ese derecho en esta mañana. Empiece por comprender lo siguiente, abra su corazón, abra su mente, trate de entender esto, que si Yahweh le creó a usted, entonces usted es propiedad de Yahweh, y Él es su propietario. Ahora, la única relación que puede existir entre una propiedad y un propietario es la de respeto. La propiedad no puede sentirse propietaria, no puede usurpar el lugar de propietaria, no. Legal y legítimamente no. Eso es rebelión, eso es oposición contra el Creador, eso es desconocimiento del derecho del otro, en ese caso concreto del Creador. ¿Usted comprende eso? Ahora, si usted es una propiedad de Yahweh, es claro que el propietario administra su propiedad con sus principios, no con los principios de la propiedad. O sea, la propiedad no es la que establece los principios, cómo administrarse ella, porque ella es propiedad, no es propietaria. Entonces, para reforzar esto, para comprenderlo un poco mejor, vámonos al libro de Jeremías, capítulo 10, verso 23. Vamos a darle lectura. ¿Cómo dice? Léalo. Conozco, oh Yahweh, que el hombre no es señor de su camino. Esa es la primera oración. El hombre no es señor de su camino, dice el profeta. Y él dice conozco, o sea, lo que quiere decir entiendo y acepto. Acepto que el hombre no es señor de su camino. Vamos a buscar la interpretación o significado a la palabra señor en la gramática del idioma español. ¿Qué significa señor? La palabra señor significa, señor es propietario. El texto está diciendo el hombre no es propietario, y concretamente de su camino. Ahora busquemos la interpretación en la simbología bíblica a la palabra camino y caminos, porque la palabra camino en la simbología bíblica se entiende, se interpreta como manera de vivir.
Y la manera de vivir involucra todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la vida. El hombre dice la palabra y establece eso como derecho. Él no es propietario de eso, de la forma de vivir. O sea, quiere decir que no puedo decidir entonces cómo es que voy a vivir. O sea, cómo voy a administrar este cuerpo, cómo lo voy a usar. Lo que significa cómo lo voy a alimentar, cómo lo voy a saciar, cómo lo voy a vestir, cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a relacionar con otros. No soy dueño de eso. Entonces el dueño de eso es Yahweh. O sea, Él establece los principios por medio de los cuales usted debe usar su cuerpo, cómo debe vestirlo, cómo debe alimentarlo, cómo debe saciarlo, cómo debe relacionarlo, cómo debe usarlo en el sentido laboral, en el sentido social, en el sentido cultural. Él establece las normas, cómo usted, que es una propiedad, debe usar ese cuerpo que Él le ha dado. Ahora continúa el texto, que dice: conozco, Yahweh, que el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre que camina el guiar sus pasos. ¿Y qué significa guiar sus pasos? Porque dice, no es del hombre, o sea, no le pertenece al hombre guiar sus pasos. Es que el hombre tampoco se puede entonces gobernar. No, las propiedades no se gobiernan solas. Ellas tienen que ser gobernadas por el propietario. Y el propietario es Yahweh, y Él establece los principios de gobierno para la humanidad, de administración para la humanidad. Si usted no acepta eso, le voy a decir una cosa: usted no está a salvo nada, usted no va para ninguna parte, usted está condenado, está condenada. Llámese evangélico, testigo de Jehová, adventista, mormón, católico. Usted es una persona rebelde contra Yahweh. Usted está en desobediencia. Entonces, los principios con que se ha de administrar la vida, con que se ha de guiar la vida, son los principios de Yahweh. Ahora, allí es donde entra, porque esos principios son los que constituyen toda la legislación de Yahweh para toda la vida, para todas las áreas de la vida. Entonces, el infringir esos principios constituye delito. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice: el que infringe la ley comete pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Pero yo debo aclarar una cosa: la palabra pecado no existe ni en el original griego ni en el original hebreo. Es una palabra del idioma latín. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo también, parte del Nuevo Testamento en hebreo y otra parte en griego. Entonces, ¿cómo llegó esa palabra del idioma latín a la Biblia? O sea, a la Reina Valera. Bueno, porque la Reina Valera no es tomada directamente de los originales hebreo y griego, sino de la Vulgata latina. Entonces, ¿cuál es la palabra original? La palabra original, óigame bien, es delito. Delito. Todo el que infringe la ley comete también delito, porque el delito es infracción de la ley, de manera tal que la palabra pecador tampoco existe en los originales, sino la palabra delincuente. No se dice no pecó, sino no delinquió o delinquió. Entonces, lo que nosotros llamamos
pecador en este contexto occidental, en el contexto original, lo que es delincuente, AMPA, personas colocadas al margen de la ley y al margen de la sociedad que Yahweh construye. Y los justos, por ejemplo, como el caso de José de Arimatea, el caso de José, marido de María, el caso de Zacarías y su esposa Elizabeth, que dice que ambos eran justos e irreprensibles delante de Yahweh. Esto lo que implica es que vivían una vida organizada, normatizada, regida por los mandamientos, por los principios jurídicos legales de la ley de Yahweh, de manera estricta. Los observaban y por eso eran justos delante de Yahweh. Por eso dice también el Salmo, capítulo 1, verso 5, no se levantarán los delincuentes en la congregación de los justos. Eso hay que interpretarlo de esa forma. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el delincuente? Entonces hay que entenderlo así. La gente no entiende muy bien. Vamos a tener un tema muy especial sobre la clasificación en la sociedad teocrática, en la sociedad de Yahweh, en la teocracia, en el reino de Dios. ¿Cómo están clasificadas las personas entre justos y delincuentes? Y los delincuentes son los que están al margen de la ley, opuestos a Yahweh. Entonces, ¿cómo hago para saber si mi vida está en delincuencia contra Yahweh, contra su derecho? ¿Cómo hago para saber si soy injusto o injusta con Él al desconocer su derecho? Bueno, usted tiene que estudiarse toda la ley, todo el derecho divino, para conocer la justicia divina. Y allí inmediatamente esa ley, ese derecho será como un espejo que le diga cómo está usted delante de la presencia de Yahweh. Y entonces podrá usted saber si verdaderamente usted está salvo, usted está salva, usted está condenado o está condenada. Por eso dice, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Les invito a participar en el canal Estudio Objetivo de la Biblia para que aprenda sobre derecho divino, sobre la ley de Yahweh, sobre la justicia divina. Muchísimas gracias por participar y les invito a suscribirse ya a su canal de YouTube y a seguirnos también en nuestra página web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Si desea contribuir con este trabajo que se hace, con este esfuerzo para la construcción de una sociedad cristiana venezolana, de una nueva Venezuela, una Venezuela república teocrática, entonces, o desea hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, tiene alguna sugerencia o crítica, escríbanos entonces a nuestro correo electrónico en teocráticosvzla@gmail.com. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Que la paz y las bendiciones de Yahweh sea con cada uno y con cada una de ustedes.